vez a su programa Así es, el defensor del pueblo de la República Dominicana, donde siempre aprendemos de derechos humanos, de derechos fundamentales, de deberes fundamentales muy importantes, de la buena administración pública y en general del Estado social y democrático de derecho que proclama nuestra Constitución. Con ustedes, Nilo de la Rosa, y en la tarde de hoy vamos a comenzar con una serie de programas que tienen que ver específicamente con la libertad de expresión y con el abuso de la libertad de expresión. Vamos a hablar de una serie de temas sobre desinformación, sobre el conflicto entre la libertad de expresión y el deber de informar la verdad, el deber de decir la verdad. También el discurso de odio. Todas esas cosas que en tiempos electorales tienden a atizarse. Para eso vamos a hablar con Felipe Vallejos. Felipe Vallejos es licenciado en Comunicación Social y máster en Comunicación y Marketing Político. Es un asesor en comunicación estratégica. Y bueno, ¿quién mejor para hablar de esos temas que una persona con esa formación y ese ejercicio profesional? Felipe, muy buenas tardes. Bienvenido a Así es el Defensor. Gracias, Nilo. Un placer para mí. Gracias por invitarme. Muy bien. Bueno, Felipe, tu formación, ¿en qué consiste tu formación? ¿Cuál es tu experiencia en esta materia de la comunicación estratégica? Porque a veces se dice comunicación estratégica, pero ¿qué significa eso de comunicación estratégica? Sí, bueno, mi formación más fundamental es de periodismo, comunicación social, como se le conoce académicamente, pero soy periodista. Muy Y bien. con los años, además de ejercer en los medios, incluyendo a este, que lo considero mi casa, en cierta forma, fui evolucionando hacia una carrera de comunicación estratégica que básicamente trazar la mejor forma de comunicar a nivel masivo, ya sea del ámbito público como también privado, todo lo que es el lanzamiento de un producto, la contención de una crisis o básicamente llevar la imagen de una persona que tiene una vida pública sujeta siempre al escrutinio. Y eso es básicamente mi trabajo, la reputación, la imagen, las relaciones públicas y por supuesto todo enmarcado dentro de lo que conlleva una buena estrategia para que esa imagen siempre esté en la mejor altura posible, vamos a decir. Y en ese sentido, en eso me he ido especializando con los años hasta evolucionar hacia una gestión integral de la imagen de una persona pública. Muy bien, bueno, y vemos que tú has trabajado tanto para el sector público como para el sector privado. Y bueno, estuve leyendo que también en el ámbito privado has trabajado con empresas de difícil, vamos a decir, de difícil, como decimos los abogados, expedientes difíciles de Sí. trabajar. Estamos hablando de farmacéuticas, estamos hablando de compañías que tienen que ver con, bueno, con productos de consumo, eh, bueno, que no son muy, digamos, son como las mineras, Sí, sí, ¿verdad? Que son delicado. empresas de difícil trabajo, de reputación, ¿verdad? Sí, la reputación siempre, donde no hay reputación, yo tengo un derecho importante, pero es como una oportunidad, ¿no? Siempre he visto las crisis como una verdadera oportunidad para poder gestionar, porque el carácter de una persona, de un profesional, de una empresa, la cultura corporativa de una compañía propiamente tal, se ve reflejada plenamente en momentos adversos, no en los buenos días, sino en los días más difíciles. Así que ahí es donde uno más se puede desenvolver, porque de esas crisis surge una compañía muy diferente y si se maneja adecuadamente, pues surgirá una compañía más fuerte. Así es, y bueno, estamos hablando con alguien que ha estado en la trinchera, es decir, que no está en la teoría, sino en la trinchera del honor en asesoría de comunicación y todo lo que tiene que ver con esos temas, estos problemas que se dan a nivel de comunicación. Felipe, este tema que nosotros tenemos en el día de hoy, el tema de la desinformación, las noticias falsas, las fake news, como se dice en inglés, y el Estado de Derecho. Nosotros queremos saber cómo afecta ese fenómeno
a la vigencia del Estado de Derecho, a la protección de los derechos fundamentales, pero a nosotros nos gusta ir primero a lo más básico, es decir, a los conceptos fundamentales. ¿Qué nosotros tenemos que entender por noticias falsas y desinformación? Bueno, lo primero es consagrar que la Constitución establece claramente la libertad de expresión, lo que no establece es el libertinaje. Y hemos confundido durante muchos años el derecho a nuestros propios, el supuesto derecho a tener nuestros propios datos, a partir de los cuales nacen nuestras propias opiniones. Y no tenemos, no podemos ejercer o establecer una tesis sobre la base de datos propios, sino que hemos tergiversado este tema de que sobre la base de datos fundamentales probados a través de organizaciones, a través de un estudio, que a su vez esté respaldado por una organización que se dedica a estos temas, de repente nos olvidamos de eso, hicimos un atajo ahí medio extraño y de repente tenemos datos propios que entonces fundamentan lo que estamos estableciendo. Todo en el marco donde la información masiva se ha democratizado en un sentido, pero eso ha traído consigo consecuencias. Antiguamente la información estaba manejada por 4 o 5 grupos económicos en los respectivos países, incluyendo las grandes potencias, Estados Unidos y demás. Ahora se ha abierto de una manera que todo el mundo comunica y se comunica entre sí y comunica masivamente en una dinámica mucho más horizontal. Antiguamente era totalmente vertical. Entonces, en ese mundo de hiperinformación ha ocurrido como si fuera un terremoto grado 10, donde evidentemente hemos tenido una situación de desinformación masiva porque eso llama mucho más la atención. Había un estudio del MIT hace algunos 5 o 6 años donde se establecía que si tú tomas una noticia verídica, que usualmente, no siempre, pero puede ser atractiva desde el punto de vista noticioso, pero no siempre lo va a ser. Ahora, una noticia engañosa o falsa siempre va a ser algo extremadamente sensacionalista, llamativo. Te va a invitar a que des clic y puedas leer la información sin ningún tipo de respaldo, pero simplemente por la curiosidad de saber un poco más. Tú tomas esas dos informaciones, las liberas al mismo tiempo y la noticia engañosa o la falsa va a viajar 6 veces más rápido. Es decir, va a llegar a un público. Ya si se tardó media hora en llegar a 100 personas la noticia verídica, la noticia falsa habrá llegado muchísimo más rápido, 6 veces más rápido, 6 veces más público que lo que llega a una noticia verídica. Entonces, el negocio de los medios de comunicación también ha evolucionado en ese sentido y evidentemente están ávidos del clic. El clic da visitas, las visitas dan audiencia. La audiencia da mayores ingresos publicitarios y un mayor poder, porque un medio de comunicación no solamente tiene ese modelo de negocio de ingreso por ingreso publicitario, también es un tremendo poder en las manos de una persona que controla, digamos, la línea editorial de cierto medio. Por tanto, estamos en un momento donde se ha abierto la llave. Es verdad, es bueno que se haya democratizado la información, de que hoy por hoy no la controlen 4 o 5, pero tenemos la consecuencia de que aunque nos hemos liberado de las cadenas del control de la información por parte de estos grupos económicos donde históricamente han prevalecido, hemos pasado a esta lucha constante de la desinformación. Y bueno, y como así dice Felipe que viaja 6 veces más rápido, así bueno podemos decir que es 6 veces más rentable. Claro que sí. Incluso hasta más para una empresa o para un medio de comunicación. Es decir, que es un fenómeno que realmente está fomentado en sí mismo. Es decir, hay un fundamento económico detrás de esto. Y bueno, eso es algo que hasta éticamente es un problema. Sí. Porque bueno, si la verdad no es rentable y ahora resulta que todos los sensacionalismos y todas esas noticias, como decíamos anteriormente, noticias amarillas, que a veces son cosas muy exageradas, que no realmente tienen tintes de verdad, fundamentos de verdad, entonces estamos perdidos en materia de comunicación, ¿o no? Yo creo que hay que adaptarse y convivir con ello, porque no es como que podemos acabar con las noticias engañosas o falsas y con la desinformación que ha existido desde que el mundo es mundo. Yo creo que hay que convivir con ello y apelar a distintos factores que más adelante puedo profundizar un poquito más sobre, incluso qué pasa por la confianza de la confianza, la credibilidad de las instituciones, la institucionalidad, la democracia, la transparencia y la formación de los individuos de un país específico que puedan verificar por sí solos si lo que están leyendo es real o no. Bueno, excelente. Vamos a hablar de todos esos temas luego de esta breve pausa y regresamos de inmediato con Felipe Vallejos. Así es el defensor del pueblo.
Queridos amigos, sin ánimos de aparentar más apocalípticos de la cuenta, para nadie es un secreto que los habitantes, residentes, trabajadores y visitantes del Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo vivimos y dormimos sobre una verdadera bomba de tiempo. El caos, en todo el esplendor de la palabra, sencillamente ha tomado por asalto y se ha apoderado de nuestra ciudad capital y los municipios de la provincia de Santo Domingo. Y no pudiera ser de otra forma. Con más de 4 o 5 ferias de jipetas y carros nuevos y usados cada año, con ventas superiores a varios miles de millones de pesos, el acceso prácticamente absoluto para la compra o financiamiento de motocicletas, la evidente carencia de educación vial en buena parte de la población y el desacato constante de las leyes, reglamentos y ordenanzas de tránsito se han constituido en los pilares del imperio del desorden vial en nuestra ciudad. Cuando hablamos del tránsito, acostumbramos a relacionar esta problemática con el derecho fundamental a la libertad de tránsito, reconocida por la Constitución de la República en su artículo 46, el cual, por cierto, no hace referencia expresa alguna al tipo de tránsito vehicular sobre el cual estamos hablando. Entendemos que al hablar de tránsito, en el sentido vehicular del mismo, nos estamos refiriendo más bien al derecho a la vida, al derecho a la seguridad e integridad personal, al derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, así como el derecho a la salud física, a la salud mental, derechos de las personas con discapacidad, derechos de las personas de la tercera edad e incluso el derecho a una buena administración pública. Todos los derechos que hemos mencionado y otros que por razones de tiempo no podemos mencionar constituyen un gran derecho sombrilla que la comunidad internacional ha decidido denominar como derecho humano a la ciudad. El derecho a la ciudad es el derecho de todos los habitantes a habitar, utilizar, ocupar, producir, transformar, gobernar y disfrutar ciudades, pueblos y asentamientos urbanos justos, inclusivos, seguros, sostenibles y democráticos, definidos como bienes comunes para una vida digna. Es evidente que solamente con el problema que representa el caos vehicular y de tránsito en el Gran Santo Domingo, Santiago y otras ciudades, a diario y de forma sistemática se nos está negando el disfrute del derecho humano a la ciudad. Cada año que pasa, nuestro país ocupa el primer o segundo lugar de todo el mundo en cantidad de muertes por accidentes de tránsito, superando incluso a países en guerra como Afganistán, Siria, Yemen, Somalia, Rusia, Ucrania o de altos niveles de criminalidad como Venezuela, Colombia, Honduras, Haití o los Estados Unidos. Así como en una ocasión el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, con mucha razón calificó a buena parte de las cárceles dominicanas como cementerios de hombres vivos, así nosotros hemos decidido calificar las vías de tránsito de la República Dominicana como campos de la muerte. Ojalá que este problema empiece a dejar de ser un dolor de cabeza para los habitantes de la República y saludamos todas las iniciativas que en ese sentido se han ido presentando. Lo fundamental es que el problema del tránsito vehicular ocupe desde ahora un lugar primario en la agenda política y de la opinión pública nacional, como un problema estrictamente urbano no, sino como una verdadera problemática de salud colectiva. Sencillamente, la calle nos está volviendo locos a todos. Muchas gracias. El Defensor del Pueblo, órgano encargado de velar por los derechos y la buena administración, advirtió en el mes de octubre del año 2023 al Congreso Nacional sobre las vulneraciones del proyecto Hoy Ley 124 de la Dirección Nacional de Investigaciones. De acuerdo a la carta enviada por esta institución al presidente del Senado, Ricardo de los Santos, el 18 de octubre, se establece lo siguiente. El artículo 4 sobre los principios de actuación debería desarrollarse y definir cuáles son los principios de actuación específicos de la Comunidad de Inteligencia Nacional, con apego al Estado social y democrático de derecho. La actual redacción sobre principios no menciona ni define esos principios de actuación. Por tal razón, el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, lamenta
lamentó que el Congreso Nacional haya aprobado y convertido un proyecto con graves incongruencias y exhortó a hacer los reparos del lugar, ya que la Constitución de la República Dominicana establece en su artículo 7 que somos un Estado social, democrático y de derecho. Cada 26 de enero conmemoramos el natalicio de Juan Pablo Duarte por ser el principal libertador dominicano, fundador de la Sociedad La Trinitaria y principal ideólogo de la independencia. Duarte nació en el seno de una familia de clase medio alta en Santo Domingo el 26 de enero de 1813. A la edad de 15 años fue enviado por sus padres a Inglaterra vía Nueva York para que completase sus estudios. Desde allí pasó a Francia y posteriormente a España. Juan Pablo Duarte fue testigo de los nuevos regímenes de libertades y derechos surgidos tras la Revolución Francesa. Mostró especial interés por los cambios producidos en Alemania y en Francia, pero sobre todo por los acontecimientos de España y las reformas que habían intentado introducir las Cortes de Cádiz. Fue entonces cuando comenzó a perfilarse su ideario político y en 1833 regresó al país dispuesto a llevar a la práctica estas ideas. Fue en el seno de la clase media urbana donde los planteamientos de Duarte encontraron mayor eco, pero por aquel entonces casi toda la aristocracia y demás grupos dirigentes se hallaban conformes con el régimen haitiano, razón por la cual fue imposible obtener en los primeros años su cooperación. Duarte comprendió que se hacía imprescindible crear una organización que, siguiendo el modelo de las sociedades europeas de los carbonarios, asumiera la responsabilidad de dirigir las actividades, y así surgió la Sociedad La Trinitaria en 1838, cuyo objeto era liberar al país del dominio de Haití. En 1843, Juan Pablo Duarte apoyó la revolución que logró derrocar a Jean-Pierre Boyer, pero el objetivo de Duarte era la independencia de la parte española de la isla, por lo que continuó su lucha tras la caída del presidente. Perseguido por el nuevo gobierno haitiano, el 2 de agosto de 1843 tuvo que exiliarse a Caracas. Pese a ello, las ideas independentistas de Duarte habían calado y siguieron ganando adeptos, y el 27 de febrero de 1844, sus seguidores declararon la independencia del país. Esto sucedió bajo el liderazgo de Francisco del Rosario Sánchez y tras capitular las guarniciones haitianas en la capital y otras ciudades, la causa independentista triunfó. Los haitianos fueron expulsados a la antigua parte francesa de la isla y configuraron las fronteras actuales entre Haití y la República Dominicana. Estamos de vuelta en Así es el Defensor, conversando con Felipe Vallejos, quien es asesor en comunicación estratégica, conversando sobre este tema de la desinformación, las noticias falsas y cómo afecta al Estado de Derecho y a la democracia. Felipe, ya nosotros hemos visto, ya hemos hablado de qué cosas pueden impulsar este fenómeno de las noticias falsas. ¿Cuáles son los medios de comunicación o el tipo de medio de comunicación más susceptible a este tipo de fenómenos comunicacionales, pudiéramos decir? Pienso que hay que separarlos por los que lo hacen de manera voluntaria o lo hacen deliberadamente y aquellos que realmente incurren en ello por un error humano. Durante la pandemia y la semi-cuarentena, porque realmente en República Dominicana nunca estuvimos en cuarentena total, por suerte. A diferencia, aquí se contagiaba de noche nada más, aparentemente. No hubo una cuarentena como tal. Y entonces circulaban muchas noticias. La gente consumía más medios que nunca porque estaba encerrada en sus casas y por ende había esa necesidad imperiosa de tener información de primera mano. Y recuerdo con nitidez que se informaba de entrada que fallecía tal o cual persona pública, muy conocida, casos particulares. Y a los pocos minutos se desmentía, pero se daba por hecho. Y es una necesidad, como el periodismo y el periodista está atrapado o está increíblemente desafiado en esta era por dos factores fundamentales. El hecho de que dé el primer golpe, es decir, que sea la primera persona que da la noticia, la exclusiva, como se dice, y en segundo lugar, que atraiga a la mayor cantidad de público posible. Por eso es que vemos que hay muchos programas o portales informativos o los medios de comunicación, incluso en Estados Unidos, que apelan cada día más al sensacionalismo, a que los panelistas de un programa se pelean y están como creando este morbo permanente. El morbo es lo que captura la audiencia actualmente con mayor preponderancia por sobre aquellos programas
que no están condenados a la extinción, pero tienen que convivir con un pedazo del bizcocho mucho más pequeño porque apelan más a la discusión de ideas, al debate filosófico si se quiere, pero también de cuestiones fundamentales como es este programa, por ejemplo, que no conozco muchos programas que debatan o por lo menos planteen un análisis más exhaustivo de los derechos y los deberes fundamentales de toda persona y por ende en ese marco, en ese escenario es que se mueven estas noticias o esta desinformación, porque verdaderamente aquí detrás de todo esto hay una necesidad de conseguir la mayor cantidad de audiencia posible para ser lo más influyente posible, de manera tal de que me pueda competir y superar al resto del mercado. Muy bien, y bueno, Felipe, esos medios digitales, vamos a decir así, las redes sociales han diseñado, o dicen ellos que han diseñado de alguna u otra forma mecanismos para la verificación de la veracidad de ciertas noticias. Me imagino que habrá algún tipo de algoritmo, las cosas que ellos normalmente manejan, pero realmente ese tipo de cosas funcionan. O sea, es verídico que esas redes sociales están realmente trabajando en el tema de limpiar de alguna u otra forma sus propias redes sociales de todo ese tipo de información, porque así como tú dices, hay una democratización, cada quien tiene un perfil, el tema ese de lo anónimo, es decir, el hecho de yo estar anónimo, de poder cubrirme una identidad distinta, bueno, pues yo puedo hacer lo que a mí me da mi gana, en principio, ¿verdad? Claro. Porque hay formas también de dar con la persona. Claro, no, y esto último es para que la gente lo entienda, es muy, por eso vemos este nivel de agresividad, incluso de insultos, que es una cosa que llama poderosamente la atención, el nivel de agresividad de muchos usuarios de redes sociales, tanto en la forma de comentar, como en la forma de responder, como en la forma de rebatir, incluso atacando a otro de manera personal, sin siquiera conocerlo. O sea, hay gente que te ataca personalmente y nunca en tu vida te ha visto ni sabe quién eres, simplemente es una agresividad como que estaba tapada, no sé, o sea, aquí parece que es una terapia o algo, pero evidentemente que es un desahogo que estaba tapado hace muchos años, me imagino yo, pero es lo más parecido a cuando una persona, el comportamiento de una persona que está en su vehículo, está dentro de su vehículo conduciendo y tiene un altercado con otro conductor, la reacción inicial va a ser mucho más agresiva que si yo estoy cuerpo con cuerpo. Incluso cuando una persona se baja del vehículo, ahí es distinto. Ahí es diferente, cuerpo con cuerpo. Muchas veces yo estoy convencido. Por eso yo siempre le digo a las personas que me preguntan, no soy dueño de la verdad ni nada, pero te garantizo que si la gente adoptara un comportamiento de nunca le digas a otro usuario de red social lo que no le vas a decir a la cara, y ahí entonces el ánimo, la energía o el nivel de agresividad debiera descender, porque no es verdad que todas esas cosas que te dicen, y más las cuentas llamadas cuentas falsas o cuentas anónimas o estos cuentas de memes que se esconden, son personas que están escondidas detrás de ese perfil diciendo lo que le da su gana, porque no hay ningún tipo de consecuencia, ¿no? Y esa es la realidad con la cual estamos conviviendo. Muy bien, y bueno, Felipe, en esos últimos tiempos se ha hecho muy popular el tema ese de las teorías conspirativas. Es decir, parece ser muy fácil. Anteriormente uno veía programas y uno decía, bueno, uno se quedaba con la duda. Un programa a las 4 de la tarde, 5 de la tarde, y uno, no voy a decir, porque todo el mundo sabe cuáles son esos programas. Siempre hablaban de extraterrestres, de ovni. Bueno, pero eso se quedaba ahí. Uh-huh. Ahora vemos que hay una presencia permanente, sistemática, forzada de teorías que nosotros pudiéramos decir de la conspiración. Se habla del origen de la pandemia, se habla de quienes controlan el mundo. ¿Por qué esas teorías de la conspiración son tan populares? ¿Y qué tipos de organizaciones políticas, qué tipo de perfiles políticos se valen de este fenómeno de desinformación, que yo lo veo como más extremo, que ya es algo más complejo, más sistemático de teoría de la conspiración? Sí, los llamados conspiranoicos, ¿no? Este tipo de... Hay gente que necesita de alguna otra forma vivir con eso.
yo he visto que en términos sociales ya hemos pasado a lo que algunos teóricos llaman la infocracia, ni siquiera una democracia, es una infocracia. ¿Qué quiere decir esto? El que maneja información, el que controla la agenda pública, el que maneja más información o el que tiene ese tipo de ventajas sobre los demás va a tener mucho más poder. Hoy es la economía del conocimiento, lo que se le llama científicamente, vamos a decir, o los sociólogos le llaman la economía del conocimiento, porque hoy por hoy, hace unas décadas, era el petróleo, controlaba el mundo en términos económicos. Hoy por hoy ya no es el petróleo per se, sino los datos, la información son el petróleo de nuestro tiempo. Y obviamente que en ese vaivén, pues obviamente la desinformación, las conspiraciones son parte de este modelo de comunicación, de interconexión con las personas, donde evidentemente hay una necesidad de saciar, hay que saciar ese hambre de morbo, y las conspiraciones están a la orden del día, pero de nuevo, lo que pasa es que ahora se ha maximizado porque estamos hiperconectados. Antes el mundo era demasiado grande. Era demasiado grande en un sentido de que conectar hasta de manera física con un país con otro o llegar de aquí a Madrid era de verdad que un dolor de cabeza. Hoy por hoy te subes a un avión y en 8 horas estás en Madrid y luego pues, sigues hacia allá. Entonces el mundo hoy es muchísimo más pequeño porque está mucho más conectado. Viaja todo mucho más rápido y la prueba es como a la velocidad que viaja una desinformación. Lo mismo ocurre con el tema de las conspiraciones. Pero fíjate, todavía hay gente preguntándose una conspiración o de verdad que existe la famosa Área 51. ¿O qué pasó? ¿Quién mató realmente? ¿Quién fue que ordenó el asesinato de John F. Kennedy? Este tipo de conspiraciones siempre han existido. Lo que pasa es que actualmente se ha maximizado y son mucho más ruidosas porque viajan a una velocidad mucho mayor y llegan a muchas más personas. Muy bien. Bueno, vamos a seguir conversando con Felipe Vallejo sobre este tema de la desinformación, las noticias falsas. Y cuando regresemos vamos a profundizar en cómo afecta la institucionalidad democrática, la democracia en sí misma y el Estado de Derecho. Regresamos en breve. El sistema electoral. Derecho al voto y a elecciones. El voto es un derecho y un deber de ciudadanas y ciudadanos para elegir a las autoridades del gobierno. El voto es personal, libre, directo y secreto. Nadie puede ser obligado a votar ni a revelar su voto. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional no tienen derecho al voto. La Junta Central Electoral es la institución que organiza las elecciones. La Junta debe ser independiente y garantizar la seguridad del proceso electoral. El Tribunal Superior Electoral. Este tribunal está encargado de resolver los problemas que se presentan en las elecciones del país. Está formado por 5 jueces electorales, que son designados por periodos de 4 años. Los partidos políticos. Están formados por personas que tienen los mismos ideales. Cada partido presenta sus candidatos para los cargos públicos. Todos los partidos políticos son una expresión de la libertad política y el sistema democrático que tenemos en la República Dominicana. Así concluimos este episodio sobre el sistema electoral dominicano. La Constitución de la República Dominicana es el documento más importante. ¿Por qué? Porque nos une como dominicanos, pero al mismo tiempo nos define como sociedad y nos permite ver cuál es la función del Estado. Justamente por esa razón, el defensor del pueblo de la República Dominicana, una vez es asumida por esta gestión, hace lo que le llamamos la Constitución Animada de la República Dominicana. Es un esfuerzo de unos profesionales de la institución de poder lograr en 16 capítulos tener toda nuestra Constitución. Utilizamos las guías didácticas como una herramienta, estratégicamente hablando, para poder lograr que todo este conocimiento de la Constitución la podemos llevar en 3 niveles. Al estudiante, a los docentes, pero más que todo a los padres. Porque el esfuerzo del defensor del pueblo es poder crear una ciudadanía responsable apelando a la familia. El que está para ti te da la mano, que lo
vuelta en Así es el Defensor, conversando con Felipe Vallejos sobre este tema de la desinformación, las noticias falsas y todo lo que viene detrás de ella. Felipe, parece que la pandemia del coronavirus trajo otras pandemias detrás u otras epidemias. Estamos hablando de problemas de salud mental, de ansiedad, de problemas de sueño, de depresión, pero también se han disparado todas estas informaciones falsas. Yo recuerdo que yo me puse en plena pandemia, me puse a contar las noticias que se manejaban a través de WhatsApp. Y obviamente todos tenemos familiares mayores y parece que hay una tendencia, algunos familiares, tíos, abuelos, etcétera, etcétera, que manejan sus celulares, de darle para adelante a esa, como decimos popularmente, de darle forward a ese tipo de información. Y en varias ocasiones, algunas personas que fueron identificadas, porque cuando se quieren hacer las cosas se hacen, fueron identificadas y fueron apresadas por un artículo de la Ley de Libertad de Expresión en República Dominicana, que eran las personas que redactaban esas noticias y provocaban serios problemas. Por ejemplo, que mañana va a haber un decreto que va a reforzar una serie de medidas. Y bueno, se llenaban todos los supermercados, Claro. se llenaban todas las tiendas, etcétera, etcétera. ¿Y cuánta gente se contagió por eso? Y murió por eso. Es decir, que puede verse que las noticias falsas también matan, pueden matar personas. Es decir, que afectan a la salud de la democracia. Todo lo que es mentira y bueno, y queremos comentar en esos temas. También quisiera traer esta colación, por ejemplo, las encuestas. Hay encuestas que nadie sabe de dónde que salen esas encuestas. Y de repente se arma una guerra de encuestas. Y ni siquiera están registradas en la Junta Central Electoral y nadie sabe nada. Pero son encuestas. Y bueno, ¿cómo afecta eso a la salud de la democracia, a la salud de la institucionalidad democrática? Bueno, yo creo que en países como los nuestros, de Latinoamérica particularmente, pero también de otras partes del mundo, pero a lo que conocemos, ¿no? Es un escenario ideal, caldo de cultivo para noticias, para la desinformación, para la manipulación. Porque te decía, habían informaciones falsas, que yo no le llamo noticias falsas porque un medio puede incurrir en una noticia falsa, no deliberadamente, sino por error de la verificación. Y luego hace un reconocimiento de que esa información estaba errada y bueno, seguimos, ¿no? Y lo otro es deliberadamente. Por eso se llama noticia engañosa, porque el intento es deliberado de desinformarte. En un país, por ejemplo, República Dominicana, nos podemos preguntar de manera objetiva, y lo hemos visto en algunos estudios también, ¿la gente confía en las instituciones? No confía en las instituciones. O sea, hoy por hoy el Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo, la policía, distintos estamentos del Estado no cuentan con una credibilidad lo suficientemente sólida para defender la voz oficial de alguna información que están liberando. Y eso es muy peligroso, en un sentido donde evidentemente tienen espacio estas informaciones distorsionadas porque saben que las voces oficiales no son creíbles o lo suficientemente creíbles. Por un lado, credibilidad y sin credibilidad no hay legitimidad. Y sin legitimidad entonces se abre un espacio para informaciones erradas o distorsionadas. Por el otro lado, tenemos ciudadanos que en un término objetivo de nuevo, porque vean la última prueba PISA, aunque se celebró como que salimos del último lugar. O sea, en términos objetivos reales, República Dominicana vive un escenario gravísimo de educación. O sea, los niños de 10 años leen y no entienden lo que están leyendo, no entienden nada de matemática y muchísimo menos de ciencias naturales. Entonces eso es grave, porque en 15 o 20 años esas son las personas que van a salir al mercado laboral. Y si no tienen una formación básica sólida, entonces tenemos un problema serio de cara al futuro. La educación, para mi gusto, debería ser declarado en estado de emergencia, como se le conoce popularmente, porque si no se adecúa a ese modelo ahora, vamos a pagar un altísimo precio en 15 o 20 años. Entonces tenemos un ciudadano que verdaderamente no cuenta
con la formación ni con el criterio suficiente para poder verificar noticias y se ve envuelto en una situación de sensacionalismo donde le es irresistible difundir informaciones. No es culpa de un ciudadano propiamente tal, es que es una sociedad que te empuja a ello. Me llegó la información de que está pasando esto, miren este decreto que va a salir mañana. Cuando te llega una información así, una persona debe preguntarse, ¿cuándo se ha difundido por WhatsApp un decreto que no ha sido públicamente comunicado por los canales oficiales de un gobierno? Eso es grave. O cuándo es con las repercusiones consecuentes. Entonces, tenemos que tener instituciones mucho más sólidas en la parte de credibilidad para que la gente confíe en sus instituciones, en sus medios oficiales de comunicación. Oficiales me refiero a medios reconocidos por la sociedad dominicana. Sol y los otros grupos, ¿no? Y por el otro lado, gente que se encuentre con informaciones que de aquí hasta el día que nosotros nos vayamos de esta tierra, usted se va a encontrar con informaciones que le van a llamar poderosamente la atención y va a sentir esa necesidad casi irresistible de reproducirla. Pregúntese, tómese un segundo y pregúntese, ¿será esto verdad? Déjame verificar con medios que están debidamente acreditados o son creíbles o tienen una tradición. La tradición no se compra, la tradición se gana con los años, con el trabajo de verdad del periodismo, de un periodismo de verdad, y contrástelo con esa información que le está llegando. Esos son los dos polos que pueden hacer como una resistencia a esta situación. Entonces, perdón, aquí rápidamente, te pongo un ejemplo. Finlandia es uno de los países, claro, nosotros de Finlandia tenemos una distancia abismal, pero para mí... En el sentido físico y en el sentido cultural. Exacto, pero yo pienso que en lugar de estar comparándonos con países que tienen un desarrollo menor al nuestro, para sentirnos menos mal, tenemos que aspirar al desarrollo de esos países que lo han hecho bien. Y Finlandia... Y que tuvieron serios problemas también en su momento. En su momento. Claro, y que salieron de ese subdesarrollo. Entonces, si ellos pueden, nosotros también podemos. Exactamente. Finlandia es un país que ha logrado el desarrollo en muchos sentidos. Es uno de los países hasta más felices del mundo. Nivel de satisfacción de vida, me refiero. Un país que está congelado todo el año, pero la gente es feliz allá y está muy bien formada. De hecho, por ejemplo, los países del llamado OCDE, que son como estos países más desarrollados, el 40% de la población confía en las instituciones en esos países. Ni siquiera pertenecemos a ese renglón. Estamos mucho más abajo en credibilidad. La gente de Finlandia confía en 7 de cada 10 ciudadanos de Finlandia confían en sus instituciones. Y 7 de cada 10 ciudadanos de Finlandia tienen la formación suficiente para salir o darse cuenta de que una información que le está llegando es falsa. Así se enfrenta de manera sistemática la era de la desinformación. Bueno, en realidad, en lo personal, no lo había visto desde ese punto de vista de que a menor credibilidad, a menor legitimidad, como a veces dicen también, de crisis de representación, crisis de la verdad de las instituciones políticas, las instituciones públicas, mayor es el caldo de cultivo de las noticias falsas. Yo recuerdo perfectamente que incluso mandaban decretos. Y bueno, los abogados, como conocemos los formatos de los documentos jurídicos del Estado, muy pocos abogados caían en eso, pero la gran mayoría lo hacía. Le daba credibilidad porque tenía un escudo, decía el nombre del presidente de ese momento, agarraban la firma, que es un error en estos días poner la firma del presidente. Gracias a Dios que ya eso se quitó, ahora hay una firma digital para evitar ese tipo de problemas y bueno, eso era algo sumamente grave y llegaron a someterse varias personas por eso, pero la verdad es que eso no tuvo un efecto disuasorio, eso siguió en muchas, bueno, hasta el día de hoy eso sigue. Felipe, otro de los conceptos que se manejan en este ámbito actualmente es el concepto de la posverdad. Es algo que parece como un concepto un poco esotérico. O sea, ¿qué quiere decir posverdad en ese contexto actual que nosotros estamos viviendo? En pocas palabras, la posverdad es que mi verdad es la que vale, no la tuya, no la de la persona que está mirando este programa. Lo que yo estoy diciendo, porque yo me acabo de inventar los datos, es lo que es. Y de alguna forma, mientras más sensacionalista o mientras más extravagante suene, pues va a encontrar eco en otras personas que están esperando que vengan personas que hagan opinión pública. Por eso este señor micrófono es tan importante, porque es muy poderoso
en el sentido de que yo puedo llegar a muchas personas y si tengo este estilo, digamos, exagerado, histriónico de exagerar las cosas y de manejar mis propios datos y por tanto mis propias verdades y mis propios hechos, pues evidentemente voy a encontrar eco en aquellas personas que están esperando esa voz que reafirme sus propios prejuicios. Ya, lamentablemente, por eso el político ha entendido en muchos sentidos que debe apelar a su propio electorado y no tratar de convencer a quien está negado a votar por él. O sea, la gente que rechaza a un político X de entrada, no pierda su tiempo hablándole a esa persona porque nunca lo vas a convencer. Simplemente se va a ir reafirmando. Nos estamos encerrando cada vez más en estas suertes de burbujas con las informaciones que están circulando. Incluso yo busco informaciones, no puedo dar fe y testimonio de que esas informaciones sean falsas o verídicas, pero si reafirman mis prejuicios, yo las voy a dar por válidas, simplemente buscando la comodidad de esa reafirmación. Esa búsqueda permanente de reafirmación de mis propios prejuicios es la sombrilla que envuelve todo el tema de la posverdad, que simplemente, lisa y llanamente, la verdad más importante es la mía. Eso quiere decir que de alguna u otra forma la cultura de la evidencia, la cultura de la prueba, la cultura de la validación queda supeditada al prejuicio, vamos a decirlo así. Definitivamente, y siempre estar así. Entonces, por eso se hace tan importante insistir hasta la saciedad de que toda afirmación debe estar debidamente sustentada. Bueno, nosotros vemos también que eso hasta en los procesos judiciales tiene consecuencias. Vamos a una breve pausa y regresamos de inmediato con Felipe Vallejos. En el día de hoy, en nuestras cápsulas de derechos y deberes, hablaremos del derecho a la salud. Ese artículo 61 que tanto a los dominicanos le incide en su desarrollo y en su vida diaria. El derecho a la salud, en nuestra Constitución del 2010, es consagrado como un derecho fundamental. Ese derecho a la salud es un derecho humano, el cual todas las constituciones lo preservan por la importancia que tiene para el ser humano. El Estado dominicano nos tiene que garantizar la salud y eso se hace a través de políticas públicas que incluyen atención primaria, medicamentos, los especialistas que nos correspondan, pero más que todo el tema de la hospitalización. Justamente el Defensor del Pueblo busca con estas cápsulas poder hacer entender cuáles son tus derechos al mismo tiempo de cuáles son tus deberes. Te pido que apoyes al Defensor del Pueblo en este esfuerzo de construir ciudadanía responsable. ¿Cómo? Compartiendo estas cápsulas. Sé parte de esa construcción a través de la difusión de este tipo de mensajes de derechos y deberes que son tan importantes para nosotros, pero al mismo tiempo genera una confianza de parte de ustedes para nosotros. Gracias. Estas son las 3 cosas que podemos hacer para garantizar los derechos de las personas con discapacidad. 1. Promover la accesibilidad. 2. Sensibilizar y concientizar. Y 3. Respetar la autonomía. Desde el Defensor del Pueblo, algunas de las acciones que realizamos a favor de la inclusión son inclusión laboral de las personas con discapacidad, sensibilización al personal e interpretación con lengua de señas en todas nuestras actividades. Estas son algunas acciones que nos permiten apoyar la inclusión de todas las personas. ¿Te has preguntado qué hace el Defensor del Pueblo? Nuestra institución contribuye con la defensa de la buena administración y los derechos fundamentales. ¿Cómo lo hacemos? Intermediamos en conflictos que puedan darse entre los ciudadanos y las instituciones del Estado. Vigilamos y supervisamos las actuaciones ilegales, arbitrarias o erróneas de las instituciones y funcionarios del Estado. Sugerimos cambios de criterio de los actos y actuaciones de la administración pública que violenten derechos. Promovemos y educamos a la sociedad en derechos humanos y fundamentales. Y accionamos en amparo de los derechos de las personas e intereses colectivos y difusos. Entérate de esto y mucho más en nuestra página web www.defensordelpueblo.gov.do. Teléfono 809-381-4777. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram a través de @defensorrd. Vamos por lo que nos une. Estamos de vuelta en Así es el Defensor
conversando con Felipe Vallejos sobre este tema de la desinformación, las falsas noticias y cómo afecta la institucionalidad y el Estado de Derecho. Felipe, brevemente, ¿tú tienes algunos tips para que una persona común, estamos hablando de una persona que no necesariamente domine muy bien la digitalidad, la digitalización o el derecho para darse cuenta que un documento jurídico no es real, ¿no? Que es apócrifo, pudiéramos decir? ¿Qué pequeños tips nosotros pudiéramos adoptar para detectar cuando una información no es creíble, no es validada, es falsa? Y cómo la persona puede protegerse de ese tipo de cosas. Bueno, lo único que podemos controlar en esta era de la desinformación es cómo reaccionamos, porque la información va a llegar. Y le va a llegar a la tía, a la abuela, a quien sea del grupo de la familia que lo va a difundir y va a decir, miren lo que acaba de ocurrir. Lo primero es que exista alguien en ese entorno que evidentemente sea como el más escéptico. Necesitamos más escépticos en esta era, en el sentido de que necesitamos una persona en esos grupos, en esos pequeños núcleos. La sociedad nace ahí, ¿eh? Esa es la sociedad, el corazón de una sociedad es una familia, un hogar y esos grupos familiares de WhatsApp que obviamente conviven los primos y todo el mundo, incluso viviendo en otros países. Y ahí debe ocurrir lo que los israelíes le llaman popularmente el 10º hombre. ¿Por qué el 10º hombre? Porque si 9 personas, los israelíes dicen, ok, tú tienes una información, todo el mundo maneja la misma información, ¿verdad? Y si las 9 personas llegan a la misma conclusión, es deber moral del 10º hombre, que está viendo la misma información que los otros 9, estar en desacuerdo. Es decir, verlo de otra perspectiva. Claro. Si hay un grupo familiar de estos de WhatsApp, porque es donde más llega la información, están todos de acuerdo y escandalizados por una información, es su deber ser el escéptico, es decir, espérate, denme un segundo para verificar esto. Ya salió por los canales oficiales, ya salió la cuenta de Twitter oficial del gobierno dominicano, ya salió en un medio grande, Sol, los grandes medios de prensa escrita, los canales de televisión más importantes de este país. Ya salió en esos medios de comunicación, no ha salido nada. Entonces espérate, vamos a esperar porque hay un tiempo prudente que el medio de comunicación que sí es responsable lo va a liberar. Puede que esa información sea verídica o que haya un rumor y de que ese rumor, pues obviamente hay algo ahí torcido. Pero de buenas a primeras, si todo el grupo familiar se escandalizó, en el caso suyo, querido amigo, va a ser su rol ser el escéptico. La persona que diga, que le ponga freno a esa situación para que entonces después digan, ¿ven lo que les decía? Si esperamos un par de minutos, se verificó que eso no era real y ahí tienen la prueba de que estaban siendo engañados deliberadamente y que y ustedes involuntariamente iban a seguir desinformando hacia adelante porque esa es la cadena que quien engaña persigue. Eso quiere decir que ser la oveja negra puede ser positivo o puede ser una virtud en determinado momento. Le garantizo que en alguna ocasión puede resultar que esa información sea verídica y uno esté escéptico porque ya la verdad es que la situación amerita. Pero la mayoría de las veces cuando algo no te cuadra es que ante la duda probablemente la respuesta sea no. Así es. Bueno, Felipe es una persona, como ustedes se han dado cuenta, tiene un acento ligeramente distinto al acento dominicano. Habla como un dominicano también, pero es un hijo adoptivo de nuestro país. Ha vivido más aquí que en su país natal, por lo tanto es más dominicano que chileno. Él es de Chile, nació en Chile, no sé en qué ciudad de Chile. Concepción. En la ciudad de Concepción, otra región de Chile. Y bueno, quería traer a colación lo que ha ocurrido en tu país natal, en tu otro país, porque este es tu país, tu otro país. Hubo una situación de alta conflictividad social en Chile y me imagino que ahí hubo información y desinformación en cantidades industriales, porque para que haya tanto nivel de violencia, normalmente hay mucha desinformación también. Se buscó un bajadero y entre esas cosas fue la convocatoria a una constituyente, es decir, una nueva constitución, una asamblea constituyente que diera a una nueva constitución que lo votara el pueblo. Resulta que en 2 ocasiones se ha elegido la asamblea constituyente, se ha producido 2 constituciones y el pueblo chileno lo ha rechazado luego de haber pasado toda esa situación.
¿qué es lo que está ocurriendo en Chile? ¿Y existe alguna posibilidad de que eso se contagie a otros países de la región? Bueno, la respuesta a tu primera pregunta, nadie sabe lo que está pasando en ese país. Nadie entiende nada. No, ya hablando en serio, es un caos. Antes del 2019 yo decía que era origen chileno y todo el mundo, qué admirable, ¿no? Después de octubre del 2019 la cosa ha cambiado un poco. Te tienen pena. Sí, me tienen un poquito de pena, pero la verdad es que esa es la realidad. O sea, nosotros los chilenos nos creíamos un país desarrollado, nos sentíamos la Suiza de América, con el perdón de Costa Rica, y la verdad que no, que la realidad nos golpeó en la cara. Y había una situación, ¿no? Esto todo ocurre, rápidamente te lo resumo, es que hay una ley que establece que se indexa el precio del transporte público. Aumentó unos cuantos pesos y luego de esos pesos surgió las protestas masivas, la gente se indignó y había un cartel que decía no son 30 pesos, son 30 años de injusticia, ¿no? Y esto llevó al proceso constituyente como un bajadero como para bajar las tensiones políticas. Pero la primera asamblea fue con mayoría oficialista, de izquierda, y la segunda asamblea quedó con la mayoría opositora actualmente, que es la derecha. Ninguna de las dos pasó. Verdaderamente la gente diría, yo quiero una nueva constitución, pero esa no la quiero. Entonces nos quedamos con la misma. Y entonces, todo ese tiempo, ese dinero, esos recursos, todo ese debate, actualmente está en el aire y seguimos con las mismas situaciones, las mismas debilidades estructurales, institucionales que llevaron al descalabro del 2019. Solamente que la presión de la olla se liberó, pero ahora se está acumulando nuevamente. O sea, hay que llegar a un entendimiento en los próximos años definitivamente. Bueno, un caso digno de estudiar, el caso chileno, porque precisamente el único país latinoamericano de la OCDE. Colombia creo que ingresó hace poco. O México, ¿no? Colombia, pero tradicionalmente Chile ha estado en ese nivel económico y mira lo que pasó. Es decir, que la conflictividad social es algo que tenemos que prestarle mucha atención. Y bueno, hemos llegado al final de nuestro programa y esperamos tenerte nuevamente aquí, Felipe Vallejos, para seguir hablando de todos esos temas de la opinión pública que siguen afectando los derechos humanos y los derechos fundamentales en nuestro país. A ustedes muchas gracias y nos vemos en un futuro próximo. Hasta entonces. Así es, el que está para ti te da la mano, de los derechos de cada ser humano, siempre contigo caminando a tu lado. Así es el defensor, así es, amigo bueno y pleno. Así es el defensor del pueblo. Así es el que educa y da orientación. Así es el defensor del pueblo. Si no pudiste sintonizar, Así es el Defensor, en vivo los domingos por Sol 106.5 FM, te invitamos a que visites nuestro canal de YouTube Defensor del Pueblo. Cada lunes subimos nuestro programa radial al canal del Defensor del Pueblo. No te lo pierdas, suscríbete, activa la campanita, dale me gusta y comparte.